Muchísimo se habla acerca de una Cuba nueva, erigida quizás sobre las cenizas de la destrucción, pero libre y merecedora de un nuevo comienzo digno para todos los cubanos. ¿Es posible esta realidad después de las 6 décadas de la involución global de su sociedad? ¿Qué factores son esenciales para conseguirlo? La respuesta en el análisis del politólogo Julio Schilling. Buenos días, Julio. Encantado, Qué Maite, de gusto. estar contigo. Este tema me encanta y te decía que son varios subtemas dentro de este tema, porque es muy necesario una serie de factores para realmente conseguir una reestructuración de la sociedad cubana, pero es necesaria primeramente una reconciliación. ¿Y con qué y a través de qué factores se consigue esto? Mira, cuando miramos los dos mayores retos del proceso de democratización son el lidiar con un pasado tenebroso y fundamentar instituciones democráticas. Entonces, no podemos perder de cuenta y tenemos que siempre aferrarnos a la memoria histórica, porque todo pueblo tiene derecho a la memoria. Sí. Y si hacemos un recuento breve de todo lo que ha ocurrido en Cuba, pues entendemos por qué solo por medio de la justicia es que se podría alcanzar la reconciliación y la paz. Cuando miramos los muertos, mira, las cifras, las muertes políticamente conectadas, entre 7.700 a más de 10.000 muertos, más de 3.000 de ellos por fusilamientos sin proceso debido. En esta lista y se incluye a niños y civiles. Si miramos el presidio político, tenemos figuras que van desde $20.000 y la dictadura comunista cubana ha extendido sentencias como si fueran crímenes comunes, crímenes no políticos, pero si añadimos muchos de los que deberían de ser considerados políticos, porque sin duda fue siguiendo una agenda política, estamos hablando de más de 150.000 presos. Cuba en la década de los 70 fue el país con más presos políticos per cápita en el mundo. Cuando miremos a la nación cubana que se ha tenido que exiliar, más de 2.500.000. Los que han muerto en el mar, también hay que contabilizarlo. Que son cifras difíciles estamos hablando del 20% de la población cubana que se ha tenido que irse. Cuando vemos el robo a mano armada de más de 200.000 estructuras cubanas, no estamos hablando de extranjeras, cubanas, entre viviendas, fincas, comercios, que el régimen se robó, el patrimonio público, estatuas que pertenecían a la República, que han sido vendidos para el uso y la ganancia personal, el lucro personal de unas cuantas familias que están en el poder. Cuando miramos el sistema infame de tener informantes que le han destruido la vida a tantas personas, un sistema que ha separado a padres y hijos para mandarlo a un campo para precisamente seguir un delirio ideológico, el narcotráfico, un sistema de salubridad fallido que selecciona políticamente a quien da servicio, vendiendo como mercancía un sistema de salud pública que debería estar al servicio de la población. El adoctrinamiento, Julio, también es otro tema que bueno, el castrismo en su momento tendrá que responder, porque eso es un daño bastante fuerte. Totalmente, mira, la contracultura que intentó destruir a más de 500 años de historia, de cultura, porque estamos hablando de una moralidad, una forma que fue sucediendo a través de la historia, a través de esos 500 años, de una forma natural. La imposición de la contracultura comunista, en efecto, ha intentado destruir eso e introducir una moralidad que lo que ha logrado es la defenestración del pueblo, la alienación. Todo esto hay que responsabilizarse. Si no existe un método de justicia, los cubanos, es precisamente para evitar derramamiento de sangre, los cubanos tomarían la justicia en sus manos. Sí, pero hay algunas personas, analistas, observadores, que hablan de borrón y cuenta nueva. ¿Por qué consideras que esto no es factible, que esto no es beneficioso para el futuro de Cuba? No es beneficioso porque el peor enemigo de la democracia es la impunidad. Entonces, si un crimen se puede cometer y uno, pues, no tiene que rendir cuenta por ese crimen, pues se repite. Y los retos primordiales para el establecimiento de una democracia en proceso de democratización es lidiar con el pasado. ¿Cómo se va a hacer? Y como único se puede hacer es, uno, aclarar el crimen, dos, responsabilizar al criminal y tres, indemnificar a la víctima.
Este proceso es necesario para fundamentar instituciones democráticas. Más allá de la cuestión moral, que es muy importante, Totalmente. es una cuestión práctica. La democracia, el modelo de autogobierno, no puede perdurar si no está amparado por un sistema de un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho requiere una justicia que precisamente defienda y esclarezca no solo crímenes, sino le dé confianza a los cubanos para creer en un sistema autónomo. Julio, hay mucho de qué hablar acerca de este tema y quiero que, quiero que en el un próximo espacio continuemos hablando, pero por último quiero que hablemos acerca en esta oportunidad del caos que algunos creen que se formaría cuando los dueños de propiedades que les fueron robadas durante el castrismo lleguen a Cuba, regresen a Cuba, a una Cuba democrática, a reclamarlas. ¿Qué pasaría entonces con aquellas personas que, digamos, están viviendo en esas casas o que tienen, digamos, un negocio como son parte de la pequeña empresa privada? ¿Qué pasaría? Mira, la argumentación, el régimen ha usado una falsa racionalización para darle temor a los cubanos acerca de lo que pasaría si retornan. La realidad es muy distante de eso. Primero, bajo ningún concepto se puede tolerar el robo, el saqueo a los cubanos que ha ocurrido en Cuba. En cuanto a los que están viviendo, por ejemplo, en la casa que vive Raúl Castro, Ramiro Valdés, que todos fueron casas robadas, eso es muy fácil de ver. Todos esos familiares inmediatamente han cometido crímenes y no pueden permanecer en esas propiedades. Vamos a las personas que están viviendo en casas de que fueron de cubanos que tuvieron que abandonar a Cuba para exiliarse. Esos cubanos no van a tener que salir de sus casas, pero los dueños legítimos tienen que ser indemnizados, y hay varios esquemas donde a los que están viviendo incluso se les puede dar la oportunidad, si quieren, de vivir en otro lado, que tomando en cuenta el desastroso situación de las viviendas, pues van a ser muchos que van a decir con mucho gusto. Mucho mejor, Julio, pero siempre va a ser organizado, siempre va a ser algo para beneficiar. Y la justicia, volvemos, es la piedra angular en eso. Primordial. Te espero la próxima semana para hablar de otro tema bastante delicado. ¿Qué pasaría con el Partido Comunista de Cuba? Hay demasiado para contar y hay un simposio muy importante que ustedes van a realizar en la que se exponen todos estos temas. Correcto, la reconstrucción de Cuba, lo esencial. Pues patriademarti.com, ahí usted tiene toda la información. Gracias, Julio, por estar con nosotros. A ustedes también, y recuerden que a partir de hoy, 13 de agosto, vamos a estar siempre de 8 a 10 de la mañana a través de las 3 plataformas de Martí, con 2 horas de información libre de censura para nuestros cubanos. Julio.